En el video de hoy te voy a explicar cómo tu inmobiliaria puede dejar de perder clientes a través de WhatsApp y empezar a convertir más consultas en citas agendadas calificadas sin la necesidad de que inviertas más dinero en portales, en publicidad y que tengas que contratar un nuevo equipo de agentes vendedores. Únicamente implementando un sistema de inteligencia artificial autónomo dentro de tu WhatsApp que haga exactamente lo que hacen tus vendedores a día de hoy, es decir, que respondan las consultas, que filtran los leads, que agenden las citas, que hagan seguimientos y demás, nada más que 24/7, sin errores humanos y permitiéndote escalar. Así que si sos dueño de una inmobiliaria, quédate hasta el final de este video porque te voy a explicar literalmente el mismo sistema que aplico en todos mis clientes para que con los mismos recursos tengan todavía más resultados. Bueno, ya estamos acá con este diagrama que preparé de fondo para explicar absolutamente todo. Y es que si estás viendo esto, muy probablemente tengas una inmobiliaria que invierte en anuncios, en publicidad, en ads, como le quieras decir, y que además está en varios portales justamente con el objetivo de darse a conocer, ¿no? De llegar a potenciales compradores, potenciales personas que les interesen los inmuebles, básicamente que los puedan alquilar y demás. Y bueno, tanto el objetivo de estos anuncios como estos portales son redirigir justamente esa demanda a tu WhatsApp para que un equipo de vendedores, de agentes, básicamente inmobiliarios, los gestionen y intenten lograr que estos agenden una visita, ¿no? Porque es donde normalmente se terminan concretando las ventas. Ahora, también, si estás viendo este video, es muy probable que ya te hayas dado cuenta de que no dan abasto, ¿ok? Que por más de que sea un equipo de vendedores grandes, realmente estás más cerca de tener que contratar más personal para poder escalar, que básicamente poder hacerlo sin sacrificar tus márgenes, porque en caso de no hacerlo, tendrás que invertir, por ejemplo, más en anuncios para atraer más compradores y así vender más. ¿Por qué no lo puedes estar haciendo actualmente en tu situación? Bueno, porque este equipo de vendedores no da abasto. Es tanta la demanda que te llega tanto de los anuncios, de redes sociales, de los portales y demás, que te sucede que responden tarde, ¿ok? Simplemente porque es tanta la gestión que no dan abasto, o incluso llegan a haber leads que quedan sin respuesta, porque de nuevo, están los leads que no se respondieron el fin de semana, están los leads que no se respondieron porque hablaron después de 9 a 7, o sea, de 9 a 17 hablaron tipo después del horario de atención. También están los nuevos que están llegando hoy, los que estaban ayer, o sea, con los que están manteniendo conversación. Si lanzaste justo una nueva campaña, sabes que vas a recibir demanda. Entonces, entre toda esa cantidad de gente, básicamente a la mayoría se le termina respondiendo tarde y hay un porcentaje también de leads que quedan simplemente sin respuesta porque quedaron perdidos en el medio. Lo que te decía del horario, que están limitados de 9 a 17, de lunes a viernes, y que bueno, toda esta situación genera, además, como si fuera poco, que haya una falta o incapacidad de que puedan hacer seguimientos. Falta de hacer seguimientos en el caso de que sea simplemente una estrategia que ustedes no implementen y incapacidad de hacer seguimiento en caso de que estén tan saturados que realmente se olviden de hacerlo o sean inconsistentes, por ejemplo. A un lead le hagan seguimiento, a este otro lead no, a este le hagan 2 o 3 seguimientos y en general como que sea inconsistente la estrategia de seguimientos. También es muy probable que la cantidad de agendas que reciben en relación a esto es baja, ¿ok? Es baja en relación a la cantidad de vendedores que hay y la cantidad de consultas que reciben. Y esas pocas agendas que terminan agendando, que terminan convirtiendo, muy probablemente están con una falta de filtrado previo. O sea, son leads que probablemente se caigan, es decir, leads que no asistan. Y bueno, todo esto resumidamente se traduce en saturamiento y en tres principales problemas. El primero es básicamente de pocas agendas por el hecho de responder tarde, de dejar leads sin respuesta por tener horarios limitados, ¿ok? También por falta o incapacidad de hacer seguimiento y eso también desencadena en agendas perdidas que muy probablemente terminaron yéndose con la competencia. Porque la realidad es que dentro de toda esta gente, obviamente van a haber leads que no están calificados, van a haber leads que son curiosos y simplemente estaban preguntando, pero no tenían una intención real de alquilar o comprar absolutamente ningún tipo de inmueble. Pero sí va a haber un porcentaje de ellos que sí estaban dispuestos a hacerlo. Y créeme que esa gente fue y lo hizo, nada más que lo hizo con un competidor que sí tuvo la capacidad de hacer seguimientos y implementó un sistema para poder hacerlo de manera automática para que ninguna agenda se pierda, ¿ok? Entonces, esto se termina traduciendo en pocas agendas, agendas perdidas y agendas caídas o de mala calidad. De mala calidad por el filtrado previo. Obviamente es difícil, más que nada implementar un filtrado porque tenés que ponerte a charlar con el lead. Y si tenés tantos leads en cola, básicamente esperando tu respuesta, y te va a costar mucho más hacerlo, entonces es entendible. Pero justamente esta falta de filtrado previo hace que las agendas en un principio se caigan o que si llegan sean de mala calidad.
sumándose a esto y en relación también a la incapacidad de seguimiento, cuando hablamos de seguimiento hablamos de hacerle un recontacto a una persona que no agendó una visita. Pero también un seguimiento es, por ejemplo, enviar un recordatorio a quienes sí agendaron una visita para justamente evitar que esa agenda de repente se caiga, que ese lead se olvide básicamente de su existencia porque quizás estuvo investigando en otras inmobiliarias, estuvo viendo otras opciones y básicamente terminó agendando en otro lugar, quizás antes de tener tu visita y terminó comprando ahí, alquilando ahí o lo que sea y ya se dio por perdido. Entonces también termina traduciéndose en agendas caídas. Y estos son como consecuencias más quizás notorias, pero el verdadero problema está acá en el círculo vicioso que todo esto genera, que te lleva a vos al extremo, quieras o no, de tener que escalar de la siguiente forma, invirtiendo más en anuncios o en marketing, básicamente pagándole a una agencia que te haga un mejor contenido orgánico, apareciendo más portales, bueno, básicamente invirtiendo más en anuncios, sacrificando márgenes, porque obviamente el aparecer no es gratis, el atraer leads no es gratis, entonces básicamente perdiendo márgenes para eso y aumentando tus fugas, porque de nuevo, si vemos esto como si fuera un embudo, si nosotros incrementamos el problema todo, y ya estamos teniendo un problema de gestión al hecho de meterle más leads arriba y vamos a tener un mayor problema de gestión y vamos a tener más fugas, es decir, más agendas perdidas, pocas agendas, agendas caídas, etcétera. Entonces, no te va a quedar de otra que invertir básicamente en nuevos agentes, en nuevos equipos que también representan menos márgenes y más caos, todos para lograr un par de ventas extra, básicamente que termina siendo poco rentable. Y yo a esto le llamo tener una inmobiliaria artesana, ¿ok? ¿Qué es tener una inmobiliaria artesana? Tener una inmobiliaria que básicamente para vender tiene que invertir muchísimo esfuerzo, que de igual forma tiene poca conversión, es decir, de igual forma por más de que atrae leads, la verdad que de la cantidad de consultas que recibe no agenda tanto como podría, termina perdiendo muchas por falta de seguimiento, o de las que agenda, bueno, las termina perdiendo básicamente por no implementar un sistema de recordatorios, entonces se terminan cayendo o son de mala calidad. Entonces, básicamente, inmobiliarias que hacen mucho esfuerzo, básicamente, para vender, tienen poca conversión de igual forma y cero claridad, porque entre tanto caos y tanta inconsistencia es muy difícil saber dónde hay un problema específicamente o qué arrancar a ajustar primero cuando todo se ve y se siente tan caótico. Entonces, lo que te quiero mostrar es una forma de resolverlo siendo una inmobiliaria productora. ¿Qué es una inmobiliaria productora? Como contrario a lo que vimos que sin una inmobiliaria artesana, es una inmobiliaria que sin mucho esfuerzo, básicamente invertido, sin tener la necesidad de gastar más en anuncios, de contratar nuevo equipo, es decir, que con los mismos recursos básicamente los exprime más y saca mucho más provecho y esas ventas extra que estás buscando generar las consigue optimizando sus sistemas, optimizando sus procesos, reduciendo costos, reduciendo caos, en lugar de, bueno, básicamente incrementarlos para poder escalar. Entonces, te voy a mostrar cómo básicamente se logra esto. De nuevo, en la parte de arriba es exactamente lo mismo. Esta inmobiliaria también va a invertir en anuncios, en publicidad, en ads, en portales. Porque el problema no es invertir en anuncios o en marketing o en portales. Está perfecto y es necesario para que vos consigas leads. El problema está en cómo gestionás toda esa demanda y lo que implica el hecho de tener que escalar si no tenés un sistema que pueda bancárselo, ¿ok? Entonces, también vamos a redirigir básicamente a los clientes a WhatsApp, pero en lugar de con un equipo de vendedores, con un agente de inteligencia artificial que pueda encargarse de hacer todo el filtrado previo de los leads, básicamente, que pueda encargarse de responder todas las consultas, de recomendar las mejores propiedades según los intereses del cliente y que pueda agendar una cita para que el equipo de vendedores se pueda concentrar únicamente y exclusivamente en cerrar las ventas, ¿ok? Que redirijan su tiempo a eso, que es lo más importante, que es donde una IA no va a ser mejor, básicamente, que un equipo de vendedores que básicamente sepan vender bien, que sean buenos, que sean talentosos. Entonces, ayudarlos literalmente a facilitarles todo este proceso previo, que ellos inviertan su tiempo en cerrar básicamente las ventas y también en una primera instancia, obvio, que haya una persona supervisando que esta gente funcione bien. Pero con un agente de día podrías literalmente responder todo al instante, 24/7, podrías filtrar a los leads. Acá tengo una imagen que lo muestra, ok. Esto, por ejemplo, fue un mensaje a las 9:02 de la mañana y la gente respondió a las 9:02 de la mañana, o sea, responde en instante 24/7, ya eliminamos acá lo que sería el problema del horario. También filtra los leads, por ejemplo, preguntándole sobre el presupuesto, si vos tenés propiedades que arrancan o inmuebles que arrancan en X nivel, por ejemplo, y no tienen ningún tipo de sentido. Básicamente agendar una visita con una persona que tampoco entre en ningún plan de financiación ni nada, bueno, que lo puedas filtrar, por ejemplo, teniendo en cuenta como ejemplo este criterio y muchos otros más que van a depender evidentemente de tu inmobiliaria en específico.
Después, que a los leads que están calificados, que son realmente personas que no están curioseando, que están interesadas, que tienen un potencial de compra verdadero, que les pueda hacer una asesoría personalizada que a vos te diferencia de absolutamente toda tu competencia. Porque déjame decirte algo y es que no sos el único, ¿ok? La mayoría de las inmobiliarias no logran automatizar básicamente sus WhatsApps con éxito porque tienen desconocimiento sobre los sistemas que hay posibles o terminan contratando CRMs o chatbots que no les terminan de dar resultados porque son genéricos, está bien, y son muy distintos a lo que vendría siendo un agente de inteligencia artificial. Entonces, la mayoría básicamente da una asesoría genérica porque no tienen tiempo para agarrar y empezar a hablar con los leads y darles una calidad de atención que te diferencie básicamente recomendándole cosas verdaderamente, escuchándolo y viendo qué necesita. Entonces, esta gente sí lo va a poder hacer y después de recomendar si esas propiedades, si la persona tuvo interés, lo va a incentivar a generar una cita, o sea, lo va a empujar a quienes estén calificados y tengan un interés, lo va a empujar a agendar una cita. Obviamente también las va a poder reprogramar y las va a poder cancelar en caso de que sea necesario. Y lo más importante, esto para aumentar las conversiones, va a poder hacer seguimientos de forma automática, ¿ok? Acá te puse un ejemplo de un recordatorio, ¿ok? Porque también va a poder hacer recordatorios. Seguimiento sería en caso de leads que no llegaron a agendar y están calificados, habían mostrado interés, por una razón u otra se terminaron perdiendo o básicamente necesitan un recontacto, el agente se va a poder encargar. Y lo mismo con leads que sí agendaron, se va a poder encargar de enviarle recordatorios para que se asegure de que casi la mayoría o el 100% de esas personas terminen asistiendo a las visitas. El 100% es imposible, pero dentro de un margen saludable, ¿no? Por ejemplo, agendaste 100 citas que 90 personas asistan, ¿ok? Y todo esto sacando métricas de manera automática. ¿Para qué? Para que tengas claridad, para que esto sea un sistema que no quede obsoleto, sino que pueda realmente, al igual que con un equipo, que si por ejemplo un equipo de vendedores no está vendiendo, agarrás y tenés reuniones con ellos y ves qué pasa e intentan mejorar, que esto sea exactamente lo mismo, que la gente genere métricas de cómo está rindiendo eh, de forma real, ¿ok? No métricas que suponemos acá, sino que sean métricas exactas de cómo está rindiendo y que vos puedas ver básicamente en qué parte del proceso el lead se está trabando, por qué no está agendando, en qué momento se está frustrando y que eso se pueda optimizar constantemente, ¿ok? Por ejemplo, si en el primer mes de implementación obtuvimos, no sé, un 15% de conversión, el siguiente mes aumentarlo un 20% de conversión y saber que el problema fue básicamente eso, la conversión, o que el problema fue que la mayoría no asistió, o lo que sea, e ir optimizándolo constantemente. Y todo eso se traduce en más agendas, con leads de mayor calidad y con una asistencia que es casi perfecta. No, nunca se va a poder hacer una asistencia perfecta, pero la mayoría de las inmobiliarias tienen una asistencia que está muy por debajo de lo que vendría siendo como un margen saludable. Por ejemplo, de 100 citas que agendan, asisten 60 personas, 70 personas, lo cual es muy poco, ¿ok? Con leads de a veces, y en su mayoría, de baja calidad por falta de filtrado o por miedo de hacer un filtrado, básicamente terminan agendando con leads que no pueden comprar y los hacen perder tiempo, o son agendas que se terminan cayendo, porque si un curioso te agendó, como que antes de asistir realmente se va a dar cuenta que no te va a comprar, entonces, ¿para qué va a asistir, no? Entonces, va a mejorar, ¿ok? Los leads o la calidad de las agendas que tenés y te va a generar más agendas. ¿Por qué? Porque eliminamos básicamente las barreras de los horarios, eliminamos las respuestas lentas, eliminamos los leads que quedaron sin respuestas y además hacemos recontactos para que quienes no agendaron los tengan presentes. Y esto es súper importante, más en un negocio de este estilo. Quizás en otros mercados, te voy a poner un ejemplo, un e-commerce que vende un low ticket, un ticket de $20. Quizás hacer seguimientos no es tan importante como en esta industria, pero acá sí, porque evidentemente quien compra una propiedad, la alquila o lo que sea, no lo hace todos los días. Entonces, como es una decisión como se tiene simplemente que pensar más que pagar algo $20, tiene un proceso de toma de decisión más largo. Entonces ahí es donde es más importante aún el realizar buenos recontactos básicamente para que terminen agendando y eventualmente terminen comprando. Y lo más importante, más allá de esto, es el círculo vicioso positivo en el que se mete tu negocio, ¿ok? Que con el mismo presupuesto en anuncios, en publicidad, en marketing, con la misma cantidad de consultas y la misma cantidad de agentes vendedores o incluso menos y así mismo con la misma tasa de cierre puede lograr tener mejores márgenes, menos caos, más agendas, en consecuencia más ventas y más escalabilidad y más claridad básicamente. ¿Por qué? Porque se optimizó el proceso, se agarró un proceso que estaba siendo ineficiente y se optimizó los 3 puntos o áreas principales para que puedas duplicar tus citas, que son, recordemos, aumentar las conversiones, es decir, todos esos leads que estamos perdiendo por falta de seguimiento, por falta de respuesta o por responder tarde, recuperarlos, ¿ok? Que sean de mayor calidad, porque no te sirve de nada tener la agenda explotada si son leads que no tienen un verdadero potencial de compra. Entonces, de nuevo, filtrar para asegurarnos de estar hablando siempre con citas que están calificadas y después que esas citas
realmente asista, ¿no? Porque no, si no es como tener el calendario explotado, pero es todo como una falsa ilusión. Entonces, ajustando esos tres pilares, literalmente teniendo el mismo presupuesto de anuncios, consiguiendo la misma cantidad de consultas, que tus agentes tengan la misma cantidad, el mismo porcentaje de cierre, vas a poder lograr tener más márgenes, menos caos, más agendas, más ventas y más escalabilidad y más claridad, porque vas a poder estar vendiendo más exactamente con los mismos recursos, optimizando únicamente estos tres pilares dentro de tu proceso de ventas y automatizándolo con inteligencia artificial. Así que si sos dueño de una inmobiliaria y algo de lo que dije en este video te hizo sentido y si también te gustó cómo responde el agente, que como verás es súper humano, en la descripción de este video te dejé un link para que agendes una auditoría totalmente gratis, uno a uno conmigo, donde el objetivo no es proponerte absolutamente nada, sino conocernos, entender en qué situación estás actualmente, qué problemas sabes que tenés, básicamente qué objetivos tenés, qué intentaste hacer para resolverlo, o sea, realmente conocernos, entender en qué situación estás y si te podemos ayudar, ahí sí explicarte cómo podríamos hacerlo aplicando un sistema de inteligencia artificial dentro de tu WhatsApp. Sin nada más que decir, chicos, espero que les haya gustado este video, espero que les haya servido y nos vemos en el siguiente.